Amante Padre que estás en los cielos, tu palabra dice que tú dices, clamen a mí y yo les responderé. Confiados en esa promesa, venimos ahora para clamar, primeramente por el perdón de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos lave y nos limpie de toda inmundicia, porque la presencia del Espíritu Santo sea real en nuestra vida. Y luego, Padre, para que vengas en auxilio de cada uno de los que han levantado la mano, tanto aquí físicamente en este santuario, como los que, siendo parte de la iglesia del aire, también físicamente en sus hogares, han levantado su mano. Señor, ¿por qué han levantado la mano los hermanos y hermanas? Tú lo sabes. Tú sabes, Señor, que si no fuera por ti, ellos y ellas fracasarían. Y en su situación que están pasando, Señor, sería lamentable el resultado. Por eso en este momento suplicamos, para que tú, que eres el Todopoderoso, vengas a sus vidas con sanidad, con solución de problemas que puedan haber a nivel familiar, con consuelo para el que está triste. Oh Padre, para ayudar al caído y levantarlo. Oh Padre, en esta hora suplicamos porque todos los que levantaron sus manos puedan hallar gracia delante de tus ojos y puedan recibir esa respuesta favorable a su petición. Algunos alcanzaron a mandarla por escrito y logré, Señor, tomar sus nombres, otros no, pero tú sabes de todas maneras quiénes escribieron. Tú sabes lo que han escrito allí en el WhatsApp, en los canales de YouTube. Padre, te pido que esas peticiones que están allí escritas también sean aceptas delante de ti. Y así en esta hora ponemos a Guadalupe Negrete ante esta cirugía de corazón abierto que ha recibido. Señor, te rogamos que tú le dejes esa restauración rápidamente, que tú pongas tu mano en él, de tal manera que todo dolor sea quitado y pueda esa cirugía, Señor, ser sanada completamente. Así te rogamos por Marlon y Yair, que entregaron sus vidas a ti el sábado pasado, para que perseveren en la fe y nunca se aparten de ti. Esto mismo pedimos por todos los jóvenes de esta iglesia, especialmente por su directora Daniela, para quien rogamos que te ame y te sirva y sea siempre fiel a lo que tú le has enseñado. Así, Padre, te pedimos por Glendy Flores, que en este día tú le regalas un año más de vida. Te suplicamos, Señor, que toda tu bendición venga sobre ella y que le prolongues la vida y que al entrar en este otro año, ella se proponga buscar de ti, entregar su vida a ti y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por el cumpleaños de Glendy. Asimismo, en esta hora te rogamos por Yulisa, para que ante la situación familiar que está pasando, tú le ayudes, Señor, especialmente con su niña. Tú conoces el caso, pero tú puedes, Padre, darle a ella la salida. Asimismo te rogamos por Alba Cabral, para que tu mano también sea con ella y le dé salud, le dé sanidad de su dolencia. Y así, Padre, dejamos a todos en tus santas manos, sabiendo que en tus santas manos están seguros. Y Padre, ahora nos disponemos para predicar esta palabra que tú pusiste en mi corazón para compartir. Sin duda, Señor, lo hago a raíz del peligro que está latente en el mundo hoy y que como pueblo debemos despertar y estar atentos para no ser engañados. Te ruego, Padre, que abras los ojos de este pueblo, que abras sus oídos para que puedan ver y entender y puedan asimilar lo que hemos de compartir hoy. Y sobre todas las cosas, Señor, permítenos con tu ayuda
formar parte de tu pueblo hasta el final de los tiempos. Pedimos la bendición de esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a hablarles de dos iglesias que han de subsistir al final de los tiempos, pero que han estado en conflicto a lo largo de la historia. Pero dicho conflicto se ha de arreciar muy fuertemente, de tal manera que solo una de ellas triunfará en el conflicto. Estas dos iglesias han estado compitiendo por ganar el corazón de los hombres. Una está liderada por Cristo, bajo la figura de un jinete que cabalga sobre un caballo blanco, como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Y la otra, liderada por una mujer, bajo la figura de una ramera, cabalgando sobre una bestia escarlata. La pregunta es, como dice ahí, ¿quién triunfará? Es decir, ¿quién ganará la victoria al final de este conflicto? ¿Será importante saberlo, hermanos? Sin duda que sí. Porque de ello depende con quién nos alineamos y por ende nuestro destino final. Pero Jesús, hermanos, es tan bueno que para que nadie sea engañado, nos ha dado las características de la iglesia prostituta. Es decir, la gran ramera que está sentada sobre la bestia escarlata. Apocalipsis 17, versículos 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién quiere pertenecer a esta iglesia? Hasta su color rojo nos dice lo sangrienta que es al derramar la sangre inocente de los mártires de Jesús. Juan se queda asombrado con gran asombro. Lo que Juan ve lo deja sumamente atónito. Su asombro supera a cualquier otro que exprese en el Apocalipsis. Ahora, el conflicto de los siglos, escrito por la mensajera del Señor, Elena White, nos dice que esta iglesia ramera es símbolo de la iglesia papal, que montada sobre los poderes políticos de la tierra, ha causado persecución y muerte en el pasado. Se los pongo acá. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo.
La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como la de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Así, hermanos y hermanas, está escrito en este libro, Conflicto de los Siglos, en los capítulos número 22, llamado Una amonestación rechazada, y el número 36, llamado La libertad de conciencia amenazada. Hemos leído de esos capítulos la página 379 y la 558. Así, hermanos y hermanas, este libro identifica de una manera clara la iglesia ramera que cabalga sobre la bestia escarlata. En estos últimos días está muy aceleradamente yendo a los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17, es decir, a los poderes políticos, a los gobernantes, para que se junten con ella e implementar una agenda llamada 2030, en la cual está involucrado el detener el cambio climático, aprobando una serie de medidas que todo el mundo debe obedecer para que este clima se mejore. Y entre esas medidas va el que las personas guarden el sábado. Solamente que no le llaman sábado al sábado, sino al falso día de reposo, domingo. Entonces, hermanos y hermanas, al mirarle cómo se está moviendo para obtener el favor de los poderes políticos y por supuesto religiosos, uno no puede mirar, sino que tiene una meta, un objetivo, y es que nuevamente ella pueda sentarse sobre los poderes políticos que están representados por esa bestia escarlata, y desde allí hacer lo que hemos leído en el conflicto de los siglos: el ataque en contra de la verdadera iglesia. Hoy por hoy decir estas cosas parecen locura, parece extremismo, parece incluso como que no tiene sentido y hasta podría interpretarse como mensaje de odio. Pero lo hemos leído del conflicto de los siglos, ese libro que después del Apocalipsis dice lo que ha de venir en el mundo político y religioso. Así, hermanos y hermanas, nos presenta tanto Apocalipsis como el conflicto de los siglos a la iglesia, dirigida por esta mujer, la gran ramera. En cambio, miren ustedes, Jesús se le reveló a Juan cabalgando sobre un hermoso caballo blanco, símbolo de su iglesia. Leamos sobre él en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco
y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ay, hermanos y hermanas, ¿y por qué decimos que este caballo blanco simboliza a la iglesia de Cristo si el versículo no lo dice? Hermanos, es que cuando se aplica el principio de sola escritura, nosotros vemos que un símbolo que no es explicado en un versículo se explica en otro, haciendo de la Biblia su propio intérprete. De manera que para el caso que nos ocupa, vamos al libro de Zacarías para ver qué representa el caballo. Zacarías capítulo 10, versículos 3 al 6. ¿Qué representa el caballo? Zacarías 10, versículo 3 al 6. Contra los pastores se ha encendido mi enojo. Y Zacarías 10, versículo 3 al 6. Vamos a buscar la identidad o el significado del caballo. Porque he dicho que el caballo blanco que leímos en Apocalipsis representa a la iglesia del Señor. Dice Zacarías 10, verso 3 al 6. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como ¿qué cosa? Como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. Y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Interesante, hermanos y hermanas. Aquí nosotros vemos que el pueblo de Dios, o sea, la casa de Judá, Dios lo presenta como su caballo de honor en la guerra. Jehová con arco de guerra lidera aquí el caballo, símbolo de su pueblo. Y hace de ellos un pueblo conquistador porque Él los lidera. Es decir, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios no guía al jinete, sino que el jinete guía a su pueblo. ¿Para qué lo guía? Para que triunfe. El espíritu de profecía dice al respecto lo siguiente: el asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se prevalecerá sobre sus enemigos. Con el poder de aquel que cabalga venciendo y para vencer, el hombre débil y finito puede ganar la victoria. Amén, hermanos. Así lo dice el manuscrito 151, escrito en el año 1899. Así que, hermanos y hermanas, Jehová es el jinete. Y por medio de él, nosotros, su iglesia, somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos. Cristo identifica aquí sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos. Y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. Pero, ¿por qué comparar a su pueblo con un caballo? ¿Cuáles son las características del caballo? Vamos al libro de Job, capítulo 39, versículos 19 al 25. Job, capítulo 39, versículos 19 al 25.
Job 39, versículo 19 al 25. Y la escritura dice, Job 39, versículo 19 al 25. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerillo. Así, hermanos y hermanas, el caballo en la Biblia es símbolo de fuerza, terror, guerra y conquista. Pero Dios deja bien claro que quien le da la fuerza al caballo es solamente Él. Hermanos y hermanas, cuando se trata de nosotros como su pueblo, solo Él nos da la fuerza para resistir, ¿no es cierto? Solo Él. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque solo Dios le da la fuerza a su caballo de honor, a su caballo de guerra, como es la iglesia. Ahora vea lo que dice el don de profecía. Los obreros de Dios deben ganar una experiencia mucho más profunda. Si le entregan todo a Dios, Él obrará poderosamente en su favor. Plantarán el estandarte de la verdad sobre las fortalezas que hasta ese momento estaban bajo el dominio de Satanás. Y con grito de victoria tomarán posesión de ellas. Llevan sobre sí las cicatrices de la batalla, pero viene a ellos el mensaje de consuelo que el Señor los dirigirá venciendo y para vencer. Así lo dice el colportor, digámoslo así, evangélico o el ministerio del colportaje, del colportor en la página 155, porque es extraída del inglés. Pero fíjense ustedes, en amarillo está resaltado: si le entregan todo a Dios, Él obrará poderosamente en su favor. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos le quieren entregar todo a Dios? Hermano, hermana, solo los que le entregan todo a Dios son los vencedores. De manera que si usted no se ha entregado al Señor, si usted no ha entregado su vida a Jesús, si usted no ha entregado su corazón a Él, no espere más y ríndase a Él. Entréguele su vida y cuando lo haga, vendrá a formar parte de su caballo blanco. De paso, ¿te has preguntado por qué Jesús se presenta cabalgando sobre un caballo blanco? Porque el blanco, hermanos, es símbolo de victoria. La historia dice que cuando un general romano conquistaba al enemigo, a su regreso a Roma entraba cabalgando sobre un caballo blanco. Y para que veamos la asociación que tiene lo blanco con la victoria, leamos Apocalipsis 3:5, perdón. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3, verso 5. Dice la escritura: el que venciere será vestido de ¿qué cosa, hermanos? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ustedes pueden ver que las vestiduras blancas mencionadas aquí son símbolo de victoria, porque se le dan ¿a quiénes?
a los vencedores. Las vestiduras blancas, mis hermanos, son símbolo de victoria, pureza, justicia y santidad. Y estas, según vemos, se le dan a los que vencen. También uno puede ver en los mensajes a las 7 iglesias que hay una ahí, la de Pérgamo, que a los que vencen se les da, ¿qué cosa? Una piedrecita blanca. Porque, hermanos y hermanas, eso reafirma que lo blanco es símbolo de victoria, pureza, justicia y santidad. De manera que el caballo blanco no es otra cosa que una representación de lo que ha de ser la iglesia de Cristo. Es decir, la iglesia de Cristo debe ser una iglesia pura, santa, justa y victoriosa, hermanos. Usted y yo tenemos que ser cristianos victoriosos, porque somos parte de la iglesia que va de victoria en victoria. Dice el don de profecía: el mundo hoy tiene una clamorosa necesidad de una revelación de Cristo Jesús en la persona de sus santos. Dios desea que sus hijos estén ante el mundo como pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que salvar por medio de la luz, que es color blanco, de la verdad evangélica. Y a medida que el mensaje de verdad que ha de llamar a los hombres de las tinieblas a la luz maravillosa de Dios sea dado por la iglesia, la vida de sus miembros, santificada por el Espíritu de verdad, ha de ser un testimonio de la veracidad de los mensajes que se proclaman. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna. ¿Cómo es la luna cuando está hermosa? ¿Qué color tiene ella? Blanca. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo venciendo y para vencer. Así lo dice Profetas y Reyes, página 535, y anteriormente en Testimonios para los Ministros, página 458. Pero si se dan cuenta, hermanos, nuestra vida como iglesia debe reflejar la justicia de Cristo, la santidad y pureza simbolizada por la blancura del caballo. Y ha habido en la historia de la iglesia cristiana una época en que se hayan visto estas características. Repito, habrá habido en la historia de la iglesia cristiana una época en la cual se hayan visto estas características de pureza, santidad, justicia, de victoria. Sin duda que sí. Vean lo que sigue diciendo el don de profecía. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Conflicto de los siglos, página 43. Oh, hermanos y hermanas, Dios nos ayude para que en este tiempo nosotros también reflejemos las mismas características de la iglesia primitiva. Oh, miren, si la iglesia del Israel moderno reflejara la santidad y pureza de Cristo como lo hizo la iglesia primitiva, la persecución por parte de los corruptos en contra de ella no se haría esperar. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo,
Porque la iglesia, ¿quién la persigue si se ha vuelto mundana como el mundo? ¿Dónde despierta la iglesia el odio y la persecución si sus miembros se visten como el mundo se viste, se divierten como el mundo se divierte, se decoran como el mundo se decora? ¿Dónde está la piedad de los santos? Por eso la iglesia primitiva era odiada. Un hermano de la iglesia primitiva, donde quiera se parara, donde quiera hablara, su misma presencia, dice, aterraba a los impíos, porque se percibía esa santidad y pureza en ellos. Pero lamentablemente eso hoy brilla por su ausencia. Así que sería bueno que los que me escuchan esta mañana revisáramos toda nuestra vida y desarraigáramos todo lo mundano que podamos tener, pues no podemos, en este caso, parecernos al caballo blanco por la condición en la que estamos. Pero el Señor nos está mostrando ahora cómo este jinete del caballo blanco dice que es su iglesia. Y los pioneros adventistas no dudaron en aplicar el simbolismo de este caballo a la iglesia primitiva. Uno de ellos fue Uriah Smith. Miren lo que él dijo. Los 7 sellos, dijo, representan eventos de carácter religioso y contienen la historia de la iglesia desde el inicio de la era cristiana hasta el segundo advenimiento de Cristo. El primer símbolo es un caballo blanco cargando un jinete que lleva un arco. Una corona le es dada y él sale conquistando y para conquistar. Un justo emblema de los triunfos del evangelio en el primer siglo de la era cristiana. Pero ¿es verdad esto? Que la iglesia primitiva salió venciendo y para vencer como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6. Sin duda que sí. Miren lo que dijo Pablo en lo abarcante que fue en su conquista del mundo con el evangelio de Jesucristo durante el primer siglo. Porque las palabras venciendo y para vencer y el arco no son instrumentos literales de guerra, sino que son armas espirituales. Veamos de qué manera Pablo hablaba en cuanto a la conquista de corazones con el evangelio. Veamos cómo él decía que había llegado de lejos con este mensaje. Colosenses 1, verso 23. Vean lo que dice el apóstol. Colosenses 1, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Sí? Colosenses 1:23. Hermanos, aunque no debemos tomar estas palabras en sentido absoluto, no vamos a negar que al llegar el mensaje a Roma, prácticamente había llegado al centro mismo del mundo conocido. Y por eso Pablo les había dicho a los romanos en una carta antes de llegar a Roma lo siguiente. Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19. Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19. ...15, 18 al 19... dice el apóstol Pablo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén
y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Qué les parece, hermanos? Díganme si esto no es un éxito. Es un éxito evangelístico. Pablo había establecido iglesias en todos los principales centros y direcciones. ¿Por qué? Porque era parte del caballo blanco que había salido venciendo y para vencer. Vencía el pecado con el mensaje de liberación del pecado. El don de profecía dice, como representantes de Cristo, los apóstoles iban a hacer una impresión definida en el mundo. El hecho de que eran hombres humildes no disminuiría su influencia, sino que la acrecentaría, porque las mentes de sus oyentes se dirigirían de ellos al Salvador, quien aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. La maravillosa enseñanza de los apóstoles, sus palabras de valor y confianza, darían a todos la seguridad de que no obraban ellos por su propio poder, sino por el poder de Cristo. En su conversación de despedida con sus discípulos, el Salvador trató de llamar su atención a aquello que fortalecería la fe de ellos, induciéndoles a mirar hacia adelante a los gozos que aguardan al vencedor. Se regocijaba de que podría hacer más por sus seguidores de lo que había prometido, y que de él fluirían amor y compasión que limpiarían el templo del alma y harían a los hombres semejantes a él en carácter, que su verdad provista del poder del Espíritu saldría venciendo y para vencer. Hechos de los Apóstoles, página 19. Así que no cabe duda que las palabras que se aplican en cuanto al caballo blanco de Apocalipsis 6, que sale venciendo para vencer, es para la iglesia primitiva, que después que Cristo ascendió al cielo, salió con ese poder del Espíritu Santo, como ya dije, venciendo el pecado en los corazones de aquellos que abrazaban el mensaje de salvación. Así salió la iglesia, provista del poder del Espíritu, salió venciendo y para vencer. Pero esto, hermanos y hermanas, debe suceder ahora también con nosotros. Es decir, hermanos, nosotros debemos también salir venciendo y para vencer cuando se trata de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el caballo blanco no se ha detenido. El caballo blanco no lo ha detenido nadie ni lo detendrá. Hemos sido llamados, hermanos y hermanas, para alcanzar la victoria con el caballo blanco. Por eso quiero llamar nuevamente su atención a la cita que ya leímos del colportor evangélico. Esta que dice, los obreros de Dios deben tener una profunda experiencia. Si se rinden plenamente a Él, Él obrará poderosamente en favor de ellos. Implantará el estandarte de la verdad sobre las fortalezas que hasta entonces retenía Satanás, y con clamores de victoria tomarán posesión de ella. Ostentan las cicatrices de la batalla, pero reciben el mensaje consolador de que el Señor los guiará en su avance, venciendo y para vencer. Hermanos y hermanas, hay lugares fuertes y corazones fuertes en este tiempo, donde se necesita implantar el estandarte de la verdad. Y el Señor lo quiere implantar a través de su caballo que tiene aquí en la tierra, el cual es su iglesia remanente. Oh, hermanos y hermanas, solamente debemos, como dice la cita, rendirnos plenamente a Él para que nos utilice. Si lo hacemos, nos dice que la victoria está asegurada, aunque eso implique sufrir en la batalla. De manera que, como dice esta otra declaración, llegó la hora, hermanos. Llegó la hora para el levantamiento del Hijo de Dios sobre la cruz. Y ahora llegó el tiempo para que sea levantado de la tierra, movido y estimulado por el amor de Cristo. Mientras el pueblo de Dios avance en la obra que le fue trazada, conquistará mediante la fe. Mediante la fe pueden contemplar aún más que los ángeles protectores.
pues el abundante apoyo del general de los ejércitos está listo para fortalecer en cada emergencia. Los dirige de victoria en victoria, proclamando a cada paso: yo he vencido al mundo. Vuestro dirigente va adelante, conquistando y para conquistar. Nunca olvidéis que estás peleando la batalla del Señor de los ejércitos a plena vista del mundo invisible. Rioan Herald 315, 1898. Me gusta esta parte final de la cita. Nunca olvidéis que estás peleando la batalla del Señor de los ejércitos a plena vista del mundo invisible. Es decir, hay ángeles que están mirando cómo este caballo de honor del Señor, cómo este caballo de guerra se involucra en la batalla y va venciendo para vencer. Es decir, va conquistando corazones, va implantando el mensaje de la verdad en muchos hogares. Damos gloria a Dios, hermanos, porque a través de la televisión y la radio hemos implantado este estandarte en miles de hogares. En Dallas, San Antonio, Austin, Houston, miles de personas han visto ondear el estandarte de la verdad en sus lugares, en sus hogares. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado impulsándonos, nos ha estado guiando y nos ha estado motivando a hacer esta obra. Estamos peleando la batalla del Señor. Y esto está respaldado por 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 13 al 15. 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor. 2 Crónicas 20, versículo 13 al 15. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién, hermanos? De Dios. ¿Qué les parece? Así también ahora, no se nos olvide, cuando estamos a merced de nuestros enemigos, no se nos olvide, hermanos, que la batalla es de Dios y no es de nosotros, y que Él peleará nuestras batallas. Cuando estamos a merced de lo que los poderes políticos quieren hacer junto con la religión, o la religión quiere hacer con la política, cuando estamos a merced de que ellos impongan la marca de la bestia, no se nos olvide que en esta batalla Jehová va a pelear por nosotros, que en esta guerra el Señor es el que va a enfrentarla. Porque como ya leímos en la siguiente cita, el asunto de la batalla no descansa sobre la fortaleza del hombre mortal, sino que el Señor va adelante como hombre poderoso, y que Él agitará los celos como un hombre de guerra. Él aclamará sí y rugirá. Él prevalecerá contra sus enemigos en el poder de aquel que va adelante conquistando, y para conquistar el hombre débil y finito puede obtener la victoria. Es posible, hermano, hermana, que usted se sienta débil. Es posible que usted, cuando escucha de cosas que dicen que van a venir, pandemias más mortíferas que van a aparecer, leyes dominicales que se habla de que se van a implementar,
Es posible que cuando usted escucha de ese panorama tan sombrío, usted se sienta débil y finito. Pero recuerde que en el poder de aquel que va delante de usted, usted será más que vencedor. Así que bajo este estímulo, pongámonos a trabajar en su obra, como dice esta otra cita. Trabajad como si vieseis a aquel que está a vuestra diestra, listo para daros su eficiencia y omnipotencia en cada emergencia. El Señor es vuestro consejero, vuestro guía, el capitán de vuestra salvación. Él va delante de vosotros, conquistando y para conquistar. Amén. Testimonios, tomo 6, página 76. Así que, iglesia, avancemos. Avancemos haciendo uso del arco y las saetas de la verdad, con la cual Cristo penetra en la vida de los hombres. Vean cómo lo dice Isaías. Isaías capítulo 49, verso 2. Isaías 49, verso 2 y 3. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y el verso 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero si ustedes notan, dice que puso su boca como espada aguda y le cubrió con la sombra de su mano y le puso por saeta bruñida y le aguardó en su aljaba. Hermanos y hermanas, el mensaje de Cristo es como una saeta, es decir, una flecha brillante, porque dice que es bruñida, brillante, que penetra rápidamente en aquel que lo escucha. Por eso los apóstoles fueron poderosos en la predicación, conquistando corazones para Cristo, porque el mensaje que predicaban era como saeta bruñida que penetraba en los corazones de los que escuchaban. Mire cómo dice el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Saben que la palabra griega para compungir, que hemos leído aquí porque dice que se compungieron, la palabra griega para compungir es, hermanos, traspasar o atravesar. En otras palabras, el mensaje de Pedro traspasó el corazón de los oyentes, porque era como una saeta, como una flecha bruñida. Vean cómo el don de profecía lo dice. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso, que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de gloria. Hechos de los Apóstoles, página 37. Oh, hermanos, y es que no podía ser de otra manera. Si el maestro de maestros hablaba por ellos a través del Espíritu Santo. Y es que, hermanos y hermanas, la palabra de Jesús es tan poderosa, que la gente que lo escuchaba, miren lo que decía.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 45 y 46. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué impresionante, hermanos. Los oficiales del templo fallaron en arrestar a Jesús. ¿Por qué? Porque sus palabras habían tocado las fibras más íntimas de sus corazones. Dijeron: jamás ha hablado un hombre como este. Eran oficiales, eran la autoridad, eran policías que habían ido a capturar a Cristo y terminaron siendo atravesados en sus corazones por la palabra poderosa de Jesús. Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. El don de profecía amplía esto también al decirnos lo siguiente: Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los que expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción. Oiga esto. ¿Quiénes le causan gran satisfacción cuando viene la gente a oír la palabra? ¿Quiénes, hermanos? Los que expresan interés y placer. Así que si usted viene a la iglesia y dice que viene para oír la palabra de Dios, pero está en otras cosas y no está siguiendo el mensaje, usted no está agradando a Jesús. Su presencia aquí a Jesús no le agrada, porque su interés que usted tiene no es por la palabra. Mire, dice: Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes, y los que expresaban interés y placer le causaban, ¿qué cosa? Gran satisfacción. A mí me da temor estar desatento a la palabra, hermanos, si estoy aquí presente, si estoy en otra cosa, si estoy más bien abostezando y durmiéndome, clara muestra de que no me está interesando esto. Oh, hermanos, me da temor, porque al Señor dice que a los que muestran interés y placer le causan gran satisfacción. ¿Por qué? Porque dice que Él mira los rostros. Y Él mira con qué interés tú estás oyendo. Pero cuando te agarra de ir al baño y que vas y que entras, hermano, hermana, tú no estás siendo ni reverente allí. Acostúmbrate a ir al baño antes de que la palabra de Dios comience a ser predicada. Y una vez comience a ser predicada, siéntate y escucha, porque Jehová te va a hablar. Jehová te va a ministrar. Pero cuando entras y sales y cuando estás en otras cosas, lo sientes aburrido porque no te interesa. Esto no es para ti. Pero no estás agradando al Señor. Esto no es un club social. Esto es un lugar para adorar y escuchar a Jehová. Y la actitud con la cual escuchamos y adoramos es pesada en balanza y registrada ya en nuestros libros que tenemos. Mire lo que pasaba con Jesús cuando Él predicaba. A medida, dice, que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma a través de las barreras del egoísmo y obraban contrición y finalmente gratitud. ¿Cómo se sentía el Salvador, hermanos? El Salvador se alegraba. Cuando su ojo, dice, recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo. Veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad claramente pronunciada tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y el ceño que le decían que la luz no era bienvenida.
Y cuando veía a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se transía de dolor. Esta es una declaración que vale la pena reflexionar. Ojalá, hermanos y hermanas, cambiemos nuestra actitud cuando venimos a adorar. No nos engañemos. Al templo se viene a adorar a Jehová, a escuchar su voz, a dejar que esa palabra lo ministre a uno. De lo contrario, uno solamente está conectado con un club, está conectado con un grupo de gente, pero desconectado del Señor. ¿Y eso de qué sirve? Al final, ¿qué te va a salvar eso? Ojalá nosotros no seamos de los que causamos dolor al Señor por nuestra reacción a sus mensajes. Aceptemos la palabra de Él tal como venga, hermanos. Tal como venga. Así sea de amonestación, reproche, como venga. Viene de Dios, viene de la Escritura, es palabra de Dios. Oh, hermanos y hermanas, mire Hebreos 4:12 lo que dice. Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Oh, hermanos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es la palabra, hermanos? Viva y ¿qué? Y eficaz. ¿Sabe por qué dice que es viva? Porque ella le da vida al que la escucha. La palabra es viva porque da vida al que la oye atentamente. Y es eficaz porque es efectiva en la mente de todos aquellos que le ponen atención. Oh, hermanos, discierne, dice, los pensamientos, penetra hasta lo más profundo de nosotros. Así es la palabra. Y por lo tanto, sea martes, sea sábado, sea el día que sea, si venimos al templo, hermanos, vengamos con la actitud correcta para que esa palabra nos dé vida. El don de profecía dice lo siguiente: las palabras de Cristo eran como agudas saetas, o sea, agudas flechas. Por eso es que el caballo blanco, él va montado y lleva el arco ahí, porque el arco es el instrumento para disparar las saetas, que no es otra cosa que la palabra. Las palabras de Cristo eran como agudas saetas que iban al blanco y herían los corazones de sus oyentes. Y cada vez que se dirigía a la gente, fuese su auditorio grande o pequeño, sus palabras tenían efecto salvador sobre el alma de alguno. Ningún mensaje que pronunciase en sus labios se perdía. Cada palabra suya imponía una nueva responsabilidad a los que la oían. Y hoy día los predicadores que dan el último mensaje de misericordia al mundo, con toda sinceridad, fiando en que Dios les dará fuerza para hacerlo, no necesitan temer que sus esfuerzos resulten vanos. Aunque ningún ojo humano pueda ver la trayectoria de la saeta de verdad, ¿quién puede decir que ella no dio en el blanco y atravesó el alma de aquellos que escucharon? Aunque ningún oído humano oyó el clamor del alma herida, la verdad penetró silenciosamente en el corazón. Dios habló al alma, y en el día del ajuste final de cuentas, sus fieles ministros se presentarán con los trofeos de la gracia redentora para dar honor a Cristo. Oh, hermanos, qué cita más poderosa de Obreros Evangélicos, página 157. Pero noten lo que acabamos de leer, se los pongo en rojo. Aunque ningún ojo humano pueda ver la trayectoria de la saeta de verdad, ¿quién puede decir que ella no dio en el blanco y atravesó el alma de aquellos que escucharon? No sé cuántos de ustedes se acuerdan aquel día que estaba predicando su servidor y yo no hice ningún llamado, pero al terminar el sermón
La hermana Nelda se paró y dijo: ¿cuándo va a ser el bautismo? Porque me quiero bautizar. El Señor había obrado en ella. Mientras escuchaba, el Espíritu Santo había estado trabajando. Las palabras que salieron de este púlpito de la palabra de Dios no fueron en vano. Ella iba comiéndolas, disfrutándolas, de manera que allí, en medio de la congregación, dijo: ¿cuándo va a ser el próximo bautismo? Nadie de ustedes vio la saeta que iba para su corazón. Ninguno de nosotros vio la saeta de verdad que penetró su corazón. Solo lo supimos cuando ella dijo: quiero bautizarme. Así esta mañana, mientras está predicando, es posible que algunos de corazón duro, la saeta no penetre y rebote, porque tiene el corazón tal vez como una piedra o como hierro. Pero aquellos que disponen su corazón para que el Señor los ministre, la saeta penetra y los convierte a Cristo. Oh, hermanos y hermanas, pero no podemos pasar por alto la corona del jinete del caballo blanco, porque no es una corona real, es decir, de un rey, sino una corona de victoria. Aplicando esto a la iglesia, hermanos, ¿cuál es la corona que nosotros debemos ganar? La misma que ganó Pablo, ¿no es cierto? ¿Cuál era esa corona? Vamos a Filipenses 4, verso 1. Filipenses 4, verso 1. Dice así la palabra, Filipenses 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cuál era la corona de Pablo, hermanos? Los fieles, los conversos para Cristo, los que ganó con el poder del Espíritu Santo para Jesús. Pablo lo llama corona mía. Ahora mire, 1 Tesalonicenses 2:19. 1 Tesalonicenses 2:19. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo consideraba que cada creyente ganado para Cristo era una corona. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos que la corona de victoria que lleva el caballo blanco, el jinete, perdón, del caballo blanco, es las almas que va ganando para su reino en la medida en que sus saetas penetran el corazón. Yo estoy aquí con ustedes porque un día las saetas de la palabra penetraron en mi corazón. Ustedes están aquí porque un día la saeta de la palabra entró en su corazón. Dan gloria a Dios, hermanos. Si no fuera por esa palabra que penetró en nuestra vida, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Pero gloria a Dios por la saeta de su palabra, que bruñida, brillante, penetró y partió nuestro interior. Me gusta cómo los pioneros entendieron esto de la corona. Y aunque ellos no fueron profetas, me gusta poner esto, se los pongo acá. Dice Uriah Smith, en Daniel y Apocalipsis, página 425 a la 426, ese comentario que él escribió, dice: la corona que fue dada al jinete y su salir como conquistador para hacer aún más conquistas, significa el celo y éxito con el cual la verdad fue promulgada por sus primeros ministros. ¿Mediante cuáles símbolos podría la obra de Cristo ser mejor representada cuando salió adelante como un principio agresivo contra grandes sistemas de error? ¿Con qué primero tuvo que contender? El jinete sobre este caballo salió adelante. ¿Hacia dónde? Su comisión fue ilimitada, pues el evangelio fue a todo el mundo, hasta alcanzarlo a usted y a mí. Ahora vean esta otra declaración. Una corona indica victoria. Una corona le fue dada al jinete y él salió conquistando y para conquistar.
Durante el primer siglo, la apariencia de derrota era muy poca cosa frente al poder milagroso y sanador que acompañaba a los discípulos. El nombre de Cristo Jesús de Nazaret era salud a los afligidos y vida a los muertos. Victoria estaba escrito sobre cada movimiento de los discípulos. En prisión con sus espaldas laceradas, sus cantos de alabanza y gratitud trajeron victoria y resultaron en la conversión de almas. Pedro fue sentenciado a muerte, encerrado en prisión. Pero esa última noche en prisión fue una victoria, pues el ángel del Señor trajo liberación. Realmente fue maravillosa la historia del Evangelio durante el primer siglo, al salir conquistando y para conquistar. Así lo dijo Stephen Haskell en su libro, en la página 111. Oh, hermanos y hermanas, pero siendo que la frase venciendo para vencer expresa un aumento progresivo de victoria, el caballo blanco no terminó con el primer siglo. Más bien, el símbolo describe en manera general el progreso del Evangelio durante la entera era cristiana. Por eso se nos exhorta, hermanos, a seguir venciendo, porque con nosotros está el jinete del caballo blanco. Mire lo que sigue diciendo el de profecía. Nos encontramos ahora en el campo de batalla. No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para la comodidad, ni para la complacencia egoísta. Después de obtener una ventaja, hay que seguir batallando. Hay que seguir conquistando y para conquistar, obteniendo nuevas fuerzas para nuevas luchas. Cada victoria obtenida proporciona un aumento de ánimo, fe y determinación. Mediante la fortaleza divina, saldréis más que competentes para enfrentar a vuestros enemigos. Signs of the Time 97, 1891. Así que, hermanos, vamos de victoria en victoria, venciendo el pecado y también ganando corazones para Cristo. Las iglesias que no hacen evangelismo pronto desaparecen. Las iglesias que no hacen evangelismo son iglesias muertas. Las iglesias que no están involucradas en un proyecto evangelístico pronto terminan peleándose entre ellos los miembros y no llegan a ningún lugar. Pero cuando la iglesia está enfocada en la misión, cuando la iglesia sabe que es el caballo de honor de Jehová, la iglesia se emprende la marcha a predicar y entonces la iglesia es próspera. Oh, mis hermanos, hay que seguir en esta batalla de proclamación del mensaje. Hay que ir de victoria en victoria. Hay más almas que debemos alcanzar. Apocalipsis 2:10, mire cómo lo dice. Apocalipsis 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos y hermanas, hay todavía, aparte de las coronas que representan los conversos para Cristo, hay todavía una corona que debemos alcanzar y es la corona de la vida eterna. Hay que vencer, hermanos. Hay que vencer. Exacto. La iglesia primitiva era vencedora porque el jinete del caballo blanco estaba con ella. Mire, usted también tiene que ser vencedor y yo también. Dice, el hombre puede ser vencedor ¿de quién? De sí mismo. Triunfar ¿sobre qué? Sobre sus propias inclinaciones, sobre principados y potestades, sobre los señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y las malicias espirituales en los aires. Todo aquel que entra por las perlinas puertas de la ciudad de Dios entrará allí como ¿qué, hermanos? Como vencedor. Y su mayor conquista habrá sido ¿qué cosa? La conquista del yo. Así que hay que vencer. Hay que ir venciendo para vencer. Pero venciendo primero ese yo que nos caracteriza, esos defectos de carácter que se pueden vencer con la ayuda de Jesucristo. Ahora, hermanos y hermanas, nuestro tema pregunta:
que quién triunfará de las dos iglesias que hemos hablado. ¿Qué les parece si dejamos que la Biblia nos diga quién va a triunfar? Vamos a Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Apocalipsis 19, verso 11 al 21, nos dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí qué cosa, hermanos. Otra vez miren el caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero, y con justicia, ¿qué cosa? Juzga y pelea. ¿Quién es este, hermanos? Cristo, el mismo que Juan miró en Apocalipsis 6, montado sobre un caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, como símbolo de su iglesia. Ahora, otra vez, montado en el caballo blanco, hermanos, viene. Y viene, dice, para pelear. Solo que ahora Él va a pelear, dice, con justicia. Es decir, su guerra no es provocada por motivos egoístas, sino porque viene a hacerle justicia a su pueblo. Sigue diciendo, sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían también. ¿En qué cosa? En caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su nombre y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Y qué cosa? Y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y miren quién va a aparecer aquí. Por eso les dije, ¿quién triunfará de las dos iglesias? Y vi, dice aquí, ¿a quién, hermanos? A la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Los vi reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, ¿qué pasó con ella? Fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el protestantismo apóstata, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso y el protestantismo apóstata, estos dos, dice, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se salieron de las carnes de ellos. ¿Cuál iglesia es la que triunfará? La de Cristo, hermanos. La bestia, dirigida por una mujer, sentada allí sobre ese animal rojo. Esa iglesia apóstata finalmente será apresada y echada en un lago de fuego. Y allí se echará también a todos los protestantes falsos, a todo el protestantismo apóstata que con ella se dedicaron a guardar un día falso llamado domingo, pisoteando el verdadero día de reposo, el cual es el santo sábado. Porque la iglesia verdadera, la que Cristo jinetea desde la iglesia primitiva, ¿qué día guardaba, hermanos? El sábado. Los apóstoles guardaron el sábado, Cristo guardó el sábado, la iglesia que Cristo estableció aquí en la tierra guardaba el sábado. Pero esta otra iglesia que se sienta sobre esa bestia escarlata metió el domingo y engañó al mundo.
Pero al final de los días, el Señor hará justicia y nuevamente vendrá en ese caballo blanco para triunfar finalmente sobre la bestia, su imagen. Y qué, hermanos, triste será para todos aquellos que hayan hecho su decisión de estar con esa bestia. Así que, hermanos y hermanas, nosotros podemos ver desde ya que la iglesia que va a triunfar es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que tiene como característica esa blancura, esa pureza, esa santidad, ese caballo blanco sobre el cual Cristo se monta y lo dirige. Yo me gozo de saber que Cristo es mi jinete. ¿Y usted, hermano? Cristo es nuestro jinete. Él cabalga sobre nosotros, y el que permita que Cristo cabalgue sobre él va a ir de victoria en victoria. Por eso Pablo cierra el mensaje esta mañana con estas palabras de 1 de Corintios 15, versículo 57. 1 de Corintios 15, verso 57. Dice el apóstol: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo, hermanos, presenta el tema o propósito de todos los libros de la Biblia. Y nos muestra que por el triunfo de Jesús sobre el poder del adversario, todos los redimidos un día alabarán a Dios por toda la eternidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las victorias obtenidas hasta ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como iglesia Advenimiento nos hemos gozado viendo las victorias obtenidas en el campo evangelístico. A nivel individual, usted ha visto las victorias que ha obtenido sobre el pecado, sobre sus defectos de carácter, sobre la mala alimentación. Pero, hermanos y hermanas, esas victorias son gracias a Jesucristo. Y usted puede seguir de victoria en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Que Dios bendiga su caballo blanco, y que su caballo blanco reunido esta mañana quiera seguir de victoria en victoria. Los invito, hermanos, a que nos pongamos en pie y cantemos todos juntos el himno número 161. 161. Amanece ya la mañana de oro. Amanece ya la mañana de oro, pronto el Rey vendrá, y su pueblo a la mansión del cielo Cristo llevará. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. En aquel gran día los separados se encontrarán, y las lágrimas de los afligidos se enjugarán. Amanece ya la mañana de oro, tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Con sus ángeles de esplendente aspecto, Cristo el juez vendrá a llevar su iglesia donde en gloria
terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Cuando llegue a todos el Evangelio, anunciando el fin, cesará el tardar del esposo, entonces sonará el clarín. Amanece ya la mañana de oro tras la noche terrenal, cuando surgirá del sepulcro abierto vida inmortal. Gloria a Dios, hermanos. Mire este hermoso himno lo que dice, que con sus ángeles de esplendente aspecto, Cristo el juez vendrá a llevar su iglesia a donde en gloria siempre morará. Ya leímos que Él viene sentado, montado en un caballo blanco, y todos sus ángeles también vienen, dice, como también montados en caballo blanco. Es decir, hermanos, vienen para pelear la última batalla en favor de su iglesia. Ese día Jesús llevará a su iglesia. Ese día Jesús, su caballo blanco que tiene aquí en la tierra, su caballo de honor, de guerra, ese día Jesús lo viene a llevar al cielo. Ojalá que para entonces usted todavía esté con el caballo blanco. Ojalá que para entonces usted esté con el pueblo de Dios, esté buscando esa pureza, esa santidad y esa justicia que hay en Cristo. ¿Cuántos quisieran que oráramos para que Dios nos ayude a estar en su iglesia, hermanos? Vamos entonces a arrodillarnos para orar. Amante Padre que está en el cielo, Señor, gracias porque usted tiene un mensaje siempre para su pueblo. Y la actitud con la cual, Señor, se escucha determina realmente de qué lado nos ponemos. Le ruego, Padre, que este día su palabra haya penetrado como saeta en el corazón de sus hijos aquí presentes, de manera que no haya oposición al mensaje, que no haya un rechazo, sino más bien haya una actitud de humillación, de reconocimiento que su palabra es todopoderosa y que cual saeta un día nos alcanzó para este evangelio, pero que nos debe seguir alcanzando cada día para alcanzar esa santidad, pureza y justicia. Oh Señor, te ruego para que esta tu iglesia, que ha sido simbolizada por ese caballo blanco, esta iglesia de la cual tenemos el privilegio de ser parte, oh Señor, pueda ir de victoria en victoria. Te ruego que cada hermano, hermana aquí, se proponga alcanzar cada día una victoria. Pues Cristo, como nuestro jinete, es un jinete victorioso. Padre, te rogamos que este mensaje nos dé esa fortaleza y ánimo para seguir perseverando, sabiendo que un día estaremos contigo para morar en gloria y majestad. Oh Padre, gracias por esta palabra. Te rogamos que el corazón nuestro se disponga para abrazar este mensaje y ponerlo por obra. Hoy ahora queremos pedirte que si hay alguien aquí que no se ha entregado a ti, que no se ha rendido, oh Señor, que esta palabra lo haya tocado y que le haya hecho ver la necesidad de rendirse a ti y de formar parte de este pueblo que tú vendrás a buscar. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo recuerde este mensaje en los corazones de aquellos que lo oyeron y se animen a ser parte de este pueblo. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.